Bienvenidos a todos y todas a Sanación de las Naciones. Hoy con un tema súper especial, súper intenso, bonito además. ¿Qué más decir que súper sanador? Hoy traemos las 5 heridas del alma y cómo el estar viviendo algunas de ellas puede interferir en la consecución, en la experiencia hermosa de hacer realidad nuestros sueños. Porque a veces soñamos o a veces queremos convertirnos o que nuestra experiencia de vida se convierta en algo lleno de armonía o lleno de amor o lleno de felicidad, incluso de aventura. Y por más que queremos, como que siempre hay un algo que no se sabe de dónde aparece, pero ahí está, casi que haciendo interferencia permanente para que podamos alcanzar esos sueños, esas metas, ese estado de vida que conscientemente, pues uno dice, eso es lo que me merezco, pero que inconscientemente resulta ser a veces casi que el polo opuesto de lo que estamos deseando. Entonces, para hablar de por qué no logramos cumplir nuestros sueños, de por qué no alcanzamos nuestras metas y de por qué a veces vivimos casi que lo contrario, hoy traemos el tema fabuloso de las 5 heridas del alma. Vamos a tratar de abordar lo más ampliamente posible, incluso trayendo ejemplos de nuestra propia experiencia y de algunos otros casos que quizás hayamos tenido en consulta. Pero lo más importante es que logremos que tú puedas conectar con aquellos aspectos que para tu historia resuenan, que en tu caso tocan esas fibras delicadas que te hacen sentir identificado con cualquiera de estas 5 heridas. Vamos a iniciar hoy y en una próxima entrega las otras, las que nos queden faltando. Entonces, toma asiento, tráete una bebidita, si nos ves en directo o diferido, acomódate en el lugar que más te guste, donde estés a solas sin que tengas interrupciones. Toma notas si quieres tener tu hoja papel para anotar y trata de identificar o de mirar si en algunas de estas que vamos a tocar hoy te ves ahí reflejado. Si hay preguntas, si hay dudas, si hay consultas, ya sabes que puedes dejarlos ahí abajo en el chat o incluso puedes usar el contacto con Messenger para que puedas preguntar lo que necesites o consultar lo que quieras y cualquiera de nosotras estará contestándote felizmente a tus dudas. Por ahora eso. ¿Qué más? ¿Cómo empezamos? Pues yo propongo empezar con la herida del rechazo, pero antes de eso, ¿cómo están ustedes hoy, chicas? ¿Qué tal les parece este tema? A mí me encanta. Hola Clau, hola Leila, hola a todos, gracias por estar aquí, por escucharnos. La verdad es que es un tema maravilloso porque cuando logras descubrir e identificar sobre estas 5 heridas el por qué habías venido actuando de cierta manera o el por qué no lograbas concluir ciertas cosas, quizá trabajos, negocios, tu vida personal, tu vida de familia, por qué constantemente peleas o sientes esta falta de amor o sientes que no logras cumplir las expectativas de los demás, que es mi caso, ya lo estaremos platicando, y que siempre te sientes, ¿no? Como diferente, como separado de tu propia familia, como separado del lugar donde estás trabajando, como que sientes el hazte para allá, ¿no? Es mi caso, siempre me sentía como el hazte para allá y ahorita lo vamos a platicar. Entonces me parece un tema sensacional y agradezco muchísimo que lo estemos viviendo en Sanación de las Naciones para que podamos sanar nuestra nación. Genial, me encanta. ¿Y tú, Clau? Hola, ¿cómo estás? Me encanta. Hola, ¿cómo estás, Leila? ¿Cómo estás, Eli? ¿Cómo están todos los que nos están escuchando? Y la verdad es que este tema ha sido maravilloso transitarlo. Creo que esto de conocer que hay unas heridas del alma, creo que es un tremendo tema porque es muy desconocido para muchas personas y creo que es demasiado necesario ir
incorporándolos dentro de los conocimientos, ir viendo cuáles tenemos. La verdad es que les adelanto que generalmente las tenemos todas, en distintos porcentajes, obviamente. Algunas nos llegan más que otras, pero es muy bonito conocer de qué se tratan, identificarlas en uno mismo para poder soltarlas. Estas 5 heridas que vamos a estar tratando esta semana nos van a ir moviendo el organismo físicamente, y también nos van a traer a memorias tan importantes, así que quedan todos muy invitados. Toda la información va a quedar aquí para que lo puedan ver. Ya saben que cualquier cosa, Leila es nuestra experta en estos temas, y la verdad es que con Elizabeth hemos pasado ya por las manos de Leila, y qué maravillosa terapeuta es. Nos ha movido mucho y ha sido muy sanador, así que también quiero agradecerlo. Con todo el amor. Gracias, gracias por esas palabras tan bellas. Ustedes también son hermosas y excelentes terapeutas, cada una en su experticia, cada una en su quehacer y con su estilo, con su personalidad tan bonita y con el amor, que ya sabemos que es el hilo conductor de todo lo que hacemos para entregar a las personas que acompañamos la experiencia de vivirlo desde otro ángulo, ¿no? La experiencia de la vida y desde otro ámbito, y ese sería el ámbito del amor y no del miedo, como digamos que la propia experiencia de nacer, de vivir, provoca, ¿no? Esa sensación que digamos que es como una máscara, ¿no? El miedo. Y parte de eso lo vamos a hablar hoy, que son las máscaras que nos ponemos cuando vivimos ciertas heridas al inicio de nuestra vida. Entonces, iniciar diciendo que digamos que la estrenada o el debut nuestro al llegar a la vida es el parto, pero realmente la vida no empieza ahí, la vida empieza en el mismo momento de la concepción, como ya lo veníamos hablando en los lives anteriores, pero también durante la gestación, que fue toda esa experiencia que albergamos, que transitamos, que nos aventuramos a tener durante esa etapa, ¿no? Y nuestros, digamos, principales aliados en ese proceso, que fueron papá y mamá, desde sus propias circunstancias, y que según la historia que hayamos vivido, muchas veces los vemos como los agresores o los perpetradores en algunos aspectos, o los que nos han abandonado cuando la historia ha sido difícil y compleja, pero siempre destacando que la paternidad y la maternidad desde el amor también es un camino súper mágico cuando un padre y una madre logran entender que el amor hacia esa pequeña criatura es básicamente casi que amarse a sí mismo. Es como dicen las escrituras antiguas de muchas de las culturas a nivel religioso, pero también a nivel del espíritu, que dicen que es tan importante amar al otro como amarse a sí mismo, ¿no? Entonces, padres y madres que descubren esta forma de amar, pues finalmente están entregando un regalo a la humanidad a través de ese hijo o de esos hijos que han educado desde allí. Pero padres que han educado desde el miedo, básicamente lo han hecho porque no lo han podido hacer de otra manera. Ese es un mensaje que sería importante trabajarlo hoy. Y esos miedos entonces van a verse reflejados básicamente en 5 heridas fundamentales. La primera de ellas que nos gustaría trabajar el día de hoy es la herida del rechazo, producida precisamente porque la experiencia ha sido de no aceptación. Cuando, por ejemplo, la mujer que queda en embarazo sin estarlo buscando o a muy temprana edad, generalmente el impacto o la sorpresa que eso causa en su psiquis hace que en una primera instancia o durante toda la experiencia del embarazo y el parto, ese bebé o esa criatura en vientre se sienta rechazada, dependiendo de cómo lo haya transitado la mujer, pero también el entorno de esa madre, si bien su pareja acepta o no acepta la experiencia
de este nuevo bebé, de este embarazo, o incluso los padres o los suegros de la misma mujer que está en estado de embarazo. Todas estas experiencias las percibe, las siente ella obviamente y las transmite, quizás sin darse cuenta ella, a la criatura, que las percibe como un rechazo hacia su propia humanidad, hacia su propio ser, ¿sí? Y cuando eso es percibido en el vientre, entonces automáticamente, por mecanismo de supervivencia, el bebé lo que hace es generar o trazar una máscara, ¿sí? Ponerse una máscara. Y para cada herida hay una máscara en particular. Entonces, la máscara del rechazo es la máscara de la huida. Entonces, una persona o bebé que se siente rechazado va a tender a lo largo de su vida, y especialmente en la vida adulta, a huir. Entonces, huye de todas aquellas situaciones que interpreta, porque no necesariamente ocurre que se esté rechazando a esa persona, sino que él interpreta de alguna manera, él o ella interpretan que están siendo rechazados. Entonces, el adulto, el adolescente o el niño se ha acostumbrado a huir, porque el bebé en el vientre, para sobrevivir, para no morir, eso es lo que ha hecho, ¿sí? Huir. Entonces, por ejemplo, en el caso de no quiero meterme ahí, más bien luego tú, Eli, lo mencionas, y tú también, Clau, si te dan ganas de mencionar algún ejemplo tuyo a nivel del rechazo, pues por ahí nos serviría muchísimo que cada una pueda hacer su aportación desde su propia experiencia con respecto a esta herida. Entonces, me gustaría que hiciéramos como no sé si están de acuerdo, primero lanzamos toda la parte teórica y luego damos los ejemplos, o hacemos una mezcla. ¿Qué les gustaría? Si quieres, hacemos una mezcla para que se pueda entender un poco más o la gente se pueda identificar en cómo suceden las cosas. Muy bien. Entonces, hasta el momento hemos hablado de cómo es la máscara, que es la de la huida, para esta herida del rechazo, ¿no? Entonces, siempre surge una especie de sensación a ser rechazado de su derecho a existir. Esta es como la experiencia básica que vive la persona. Y si yo estoy sintiéndome rechazado de mi derecho a existir, lo que estoy generando al volverme huidizo es conservar la vida, ¿sí? Es básicamente eso. Por eso es que este cerebro siempre va a estar involucrado en esa primera fase de nuestra vida, que es la infancia, y sobre todo en la etapa intrauterina, ¿sí? Entonces, porque la consigna, acuérdense, es sobrevivir, mantener la vida, ¿sí? Mantenerse con vida. Entonces, al sentir que es rechazado de su derecho a existir, inmediatamente activa su máscara, que es la máscara del huidizo. Entonces, y recordemos que las tendencias de la persona que vive la experiencia del miedo a morir o de poder perder la vida es huir, defenderse o atacar. Pero en este caso, en la herida del rechazo, la que se activa, o sea, la acción o la reacción que se activa es la de huir. Esa es la máscara. Entonces, a lo largo de la vida, si la persona no sana esto, va a tender a estar huyendo a situaciones que le expongan a esa sensación. Entonces, ¿qué puede estar originando que la persona empiece a sentirse rechazada desde el vientre? Ya lo dijimos, que papá o mamá no estén aceptando la experiencia del embarazo, que haya vergüenza, por ejemplo, por parte de la madre, la persona que queda en embarazo, porque, por ejemplo, quedó embarazada de alguien que no estuviera a su mismo nivel social, o quedó embarazada en una edad en que se esperaría que se dedicara a otras cosas como la universidad o el colegio, ¿sí? Cuando son niñas que quedan en embarazo a muy temprana edad, por ejemplo, o que no cuentan con el apoyo de una pareja, o niñas o niños que de alguna manera han sido fruto de algún abuso sexual. Eso pasa también, y que la mujer decide, por preservar la vida del bebé, continuar con el embarazo. También ocurre cuando, por ejemplo, la experiencia es con la expectativa de que fuera niño o niña, y resulta
que termina siendo el sexo contrario. Entonces ahí también se activa la experiencia de sentirse rechazado por ser niño o niña, y a veces eso termina en situaciones en las que la persona empieza a confundir su inclinación sexual de alguna manera, y entonces en la etapa de adolescencia o incluso en la adultez se dispara por alguna experiencia que esté viviendo al respecto a nivel pareja o a nivel de su propio autoaceptación de su cuerpo y su sexualidad, que puede generar confusión a nivel de la inclinación sexual que tenga la persona. Y eso es porque muchas veces en consulta sale que es porque papá o mamá no querían que fuera el sexo que soy. Si soy niña, querían niños; si soy niño, querían niña, y eso activa la herida. ¿Listo? Y lo mismo, pues cuando por alguna razón es un bebé, entre comillas, accidente, se sabe que espiritualmente o en los acuerdos de almas, ningún embarazo es un accidente, ninguno. Por más que la madre dijera, yo no quería estar embarazada, si ese niño llega a la vida es porque tenía que hacer parte de esa experiencia en esa familia y ser la hija o el hijo de esa mujer y de ese hombre. Entonces no hay niños accidentes, simplemente está ese deseo inconsciente de no tener al bebé porque viene de las historias del árbol transgeneracional. Entonces esa experiencia también genera la herida de rechazo. Bueno, y ahora sí, paro ahí un poquito y después hablo de otras cosas al respecto, y me gustaría, en su propia experiencia, chicas, cuéntenme un poquito cómo lo han vivido ustedes. No, pues así, tal cual. Ajá. No, bueno, yo en mi caso, y lo he compartido, la herida del rechazo ha sido muy marcada en mi vida. Claro que no sabía lo que era hasta que empecé con mi propio proceso de transformación del ser, donde empecé a descubrir entonces por qué yo siempre hacía la huida de todos lados. Y sin darme cuenta, quizá un trabajo, y un muy buen trabajo, pongamos que estaba yo en un buen lugar, en una buena posición, ganando un buen sueldo, muy bien, la gente me decía, pero estás de maravilla, pero había una alerta en mí al cierto tiempo, normalmente un año, año y medio, antes de llegar a los 2, que yo empezaba a sentir una inseguridad que me decía, corre de aquí porque esto no se va a poner bien, va a estar mal, ¿no? Y esta parte de aquí, como dices tú, me decía, sí, es lo correcto, sal de ahí, no estés ahí porque no te valoran, no eres suficiente, todo lo que dices se lo toman como si fuera de otra persona, un sinfín de historias que me empezaba yo a vender a mí misma, que ahora sé que también eran resistencias, para no seguir avanzando y mejor salir corriendo porque todos los demás eran culpables de lo que a mí me estaba pasando. Uh-huh. Entonces, pues obviamente no sabía yo que era una herida del rechazo hasta que vine a hacer este proceso de transformación, y es de aquí la importancia en que nosotros invitamos a todos y cada uno de los seres a que pidan ayuda, porque no es fácil descubrirlo, no es fácil. A pesar de la información que nosotros podamos darles, necesitas ir adentro, necesitas ir a sacar ahí qué es lo que está pasando. Pero bueno, todo esto inició con que soy la cuarta hija, soy la más pequeña, hay 3 hermanos mayores antes que yo, y en el inter de mí hay 2 abortos. Uh-huh. Y toda esta historia uno no la sabe, toda esta historia, en mi caso, mis padres, esas historias se las quedaban calladas, no había por qué compartirlas, ¿no? Son cosas que ellos habían tenido que vivir, eran sus propios dolores y no se las compartían a los hijos, por eso es necesario ir a indagar qué es lo que está pasando desde mucho antes. Uh-huh. Entonces, al ser la cuarta hija, pues sí, supongo que ya para mi mamá era como un poco cansado tener otra hija después de casi 5 años, porque mi hermana me lleva casi 5 años. Entonces, hubo ahí esa serie de emociones en el embarazo que hoy sé, gracias al trabajo que hemos hecho con Leila, que mi madre sentía de ya no querer un hijo más,
había problemas económicos también, había miedo al qué dirá la gente, por qué alguien más si no puedes mantenerlos, ¿no? Y un conflicto ahí sin fin entre ellos como pareja que uno ni se imagina. Entonces sí, nací con esa herida y luego en mi proceso tengo muy marcado que mi hermana siempre dijo que de lo primero que se acuerda en su vida es de haberme ido a ver a la cuna. ¡Pum! Herida de rechazo. Ajá. Totalmente también. Claro, tampoco lo sabía, ¿no? Pero he venido cargando con toda esa emoción hasta hace pocos años. Y entonces, en todos estos años, pues eso era lo que me sucedía. Constantemente quería salir huyendo de donde fuera algo que me gustara, porque inclusive el trabajo, negocios, he puesto negocios grandiosos y maravillosos donde se augura un éxito rotundo y ya con el éxito rotundo, Eli dice, adiós, bye, yo no pertenezco aquí, Claro, ¿no? claro. Así de fuerte. Y entonces son cosas que tú constantemente sientes como fracasos, porque la gente te dice y tú también los ves como fracasos, y entonces no nada más ya está la herida de rechazo en ti, sino empiezan a venir otra serie de emociones que te llevan a una depresión y a un creer que no eres suficiente y a un creer que no eres capaz y a un creer que la vida no vale nada y a un creer bla, 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 y vivir también en un tema de escasez, porque más allá de escasez del dinero, vives en un tema de escasez interior, de emociones, de dolor constante, ¿no? De sufrimiento, de victimización y no fue lindo. Ahora sé que todo esto ha sido un gran aprendizaje y que gracias a eso soy la persona que hoy soy. Y bueno, ya hablaremos también del abandono, porque también es una herida muy fuerte que tengo, pero hoy sí quiero decir que después de todo este trabajo que he hecho de ir y ver el transgeneracional, ver cómo es la historia de toda la familia, qué es lo que hacemos los terapeutas y los mentores, guiarte para que puedas hacer un buen trabajo, porque no sirve nada más ir y hacerlo por encimita, no sirve. Quizá arreglas algo en ese momento, pero después va a regresar y va a regresar porque, como se los hemos dicho aquí, hay que ir a la raíz del problema. Si no vas a la raíz del problema, vas a seguir repitiendo cualquier suceso. Entonces, hasta que lo veas, hasta que llegues ahí y digas, oh, ahí fue. Y luego traes cosas que pues ni siquiera son tuyas, ¿no? Que ya también lo iremos platicando. Entonces, esa es mi historia con el rechazo y obviamente a nivel pareja, pues también, pues otro tema, ¿no? O sea, de la misma manera siempre, sí he tenido relaciones de parejas de mucho tiempo porque han sido muy duraderas, 12 años, 13 años, no han sido cortas, pudiera parecer que sí por el rechazo, pero no, más bien mis relaciones han sido ir y venir. Ahorita estamos bien, estamos juntos, te amo, te adoro, pero de repente hay algo que dice Eli, adiós, con permiso, bye, no me gustó y me voy. Claro. He tenido la suerte y la fortuna de que mis parejas han aguantado todas mis idas y venidas, pero no es lindo, no es lindo porque vas, ¿no? Luego te das cuenta que no, que sí lo amas, que quieres estar ahí, regresas, estás un tiempo y vuelve a aprenderte algo ahí, el chip que dices, con permiso, bye, y me vuelvo a ir, y otra vez vuelvo a regresar, y estás en este ir y venir constante de lo que sea, porque quieres salir corriendo. Es más, ahorita quisiera salir corriendo. Ay, hermosa. No, yo sé que no. Ya estás tú más del lado consciente que del inconsciente. Así es, no, pero es como funciona. Claro, y es que aquí la clave es la interpretación. ¿Y quién es el que está interpretando? El bebé que vivió la experiencia, ¿sí? Entonces él lo interpreta como hay que salvarse, hay que mantenerse con vida. Y por eso es que en el cartelito decíamos, ¿sabías que en el 95% de tus, o de las situaciones, de tus decisiones, de la manera en que piensas, de la manera en que sientes, quien está dirigiendo eso es
un niño, tu niño interior es un niño menor de 7 años, el que está detrás de ti haciendo eso. Generalmente es un bebé, pero también los primeros 7 años que han traído una y otra vez el recuerdo mediante diferentes eventos, experiencias de esa infancia en las que permanentemente ese niño se sintió de esa manera, ¿sí? Y que obviamente no están conscientes, sabemos ahora que están en el inconsciente y que ni siquiera puedes detectar porque tú mismo dices, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿O Claro. por qué me está pasando esto, no? Y nos pasa seguramente a ustedes también como terapeutas cuando le preguntas ya a un cliente, ¿qué sientes? Y te dices que ni siquiera sé lo que estoy sintiendo. No nos enseñaron, no sabemos discernir ni siquiera cuál es ni la emoción de lo que estamos sintiendo. Por eso esta fabulosa herramienta de regresar en estados alterados de conciencia a esos momentos, a esos primeros eventos en que se instauró esta herida. Entonces, Clau, ¿qué nos quieres compartir? Ay, yo quiero compartirles mi experiencia porque creo que una de las mejores formas de poder transmitir y entender un poquito lo que es esta herida es desde la experiencia propia. La verdad es que nunca me imaginé que el rechazo con la huida eran tan amigas. Entonces, cuando uno comprende que ese sentir de huir es tan fuerte y tiene que ver con el rechazo, ya desde ahí ya puedes deslumbrar en el fondo más o menos para dónde tienes que trabajarte. Pero la importancia obviamente de profundizar y llegar a entender de por qué traes esta herida es fundamental y eso la verdad es que no se aprende a través de lectura, libros ni charlas como las que estamos dando ahora. Tienes que vivir esa experiencia en primera persona porque es única. Tu experiencia es única. No hay un libro donde tú digas, ah, ok, más o menos es una idea, pero siempre tienes que profundizar y que es lo que hemos hecho nosotras, por supuesto, en nuestra experiencia. Y qué importante entender de que de repente esa sensación de huir tiene que ver a veces con experiencias que uno interpretó como bebé, ni siquiera son situaciones reales. En mi caso fue una interpretación desde el vientre materno, donde yo veía, más que ver, yo sentía y pude materializar en esa imagen como bebé, imágenes como, como que estaban lejanos papá y mamá, que había una interpretación desde mamá, que es la que te va nutriendo. Entonces, como bebé, tú vas creando un concepto que muchas veces no es tal cual, es solo una interpretación desde una emoción y desde una emoción de un momento, ni siquiera es una realidad tal cual. Entonces, de repente uno se cuenta una historia después de adulta o le cuenta la historia a otras personas y uno cree que esa historia es fiel y es tal cual como si fuera la verdad absoluta. Lo bueno es que no es así. Entonces con eso uno puede trabajar y se pueden mover muchas piezas. Y desde ahí el bebé también puede entender que no era así. Y puedes entender como adulto de que ya no tienes que huir, que está todo perfecto, que está todo bien. Y claro, en mi caso personal, yo lo viví a través de mi, bueno, no tuve muchas parejas, pero en el fondo, como la persona que en el fondo te gustaba o estaba contigo, sí, una vez que sentía que había como más compromiso, me sentía mucho más conectada desde el amor, tenía esa sensación de, no, yo aquí huyo. Adiós. Adiós, se acabó, porque obviamente me causaba miedo, mucho miedo. Y ahí está esa herida así, pero marcadísima. Decías tú que preferías irte primero antes de que te rechazaran. Claro, totalmente. O sea, yo salgo con el dolor, pero aguanto más ese dolor al dolor que me rechacen. Ese era mi cuento mentalmente. ¿Desde dónde? Desde una protección, desde el corazón. Desde no me muestro vulnerable, yo soy
un ser que lleva un escudo bien protector. ¿Y dónde se hace todo eso? En esa interpretación en el útero de mamá. Me gustaría, Clau, que si te parece y si no, sí, lo dejamos ahí, que nos contaras qué vivió tu bebé en relación al cuerpo, cómo resintió ese rechazo el cuerpo de la bebé y cómo luego lo pudiste contrastar siendo ya adulta, experimentando las sensaciones iguales que vivió el bebé sin recordarlo, ¿no? O sea, lo recuerdas cuando vas a vientre, cuando haces la regresión, pero antes no eras consciente de que ese adulto se está expresando de la misma manera que el bebé en situaciones similares. Cuando se siente con amenaza de rechazo, el adulto va a reaccionar igual que el bebé. ¿Cómo reaccionaba Claudia bebé, que luego pudo identificar claritamente que la adulta también lo hace en el cuerpo, porque en el cuerpo queda la memoria? Eso es lo que se dispara cuando se atraviesa una situación similar. El inconsciente dispara la memoria y el cuerpo reacciona de la misma manera a manera de protección. Entonces, si nos quieres contar, estaría súper. Sí, sí, genial. Sí, efectivamente, Leila, el cuerpo imprime totalmente una emoción. En el vientre materno, lo que yo sentí cuando aparentemente yo vi una situación de rechazo o de poca empatía a lo que yo necesitaba o yo quería crear en el fondo desde ahí otra situación, mi cuerpo sintió un dolor profundo y ardiente en lo que eran mis riñones, en lo que era la formación de mis riñones, y con un congelamiento total. Y me sentía con los brazos hacia abajo y los pies congelados, como si estuviera en un hielo, y sin poder moverme. Por lo tanto, era ese congelamiento de no me puedo mover ante esta situación. Exacto. Y eso pasa porque en la herida de rechazo, digamos que la intención del bebé es ocupar el menor espacio posible para no ser visto, ¿sí? Y porque si se es visto, pues corre riesgo de que si se es rechazado, el inconsciente interpreta, puedo morir, me pueden rechazar a tal punto que incluso mi vida va a correr peligro, ¿sí? Bien sea porque ya no me quieran tener aquí adentro y entonces me podrían eliminar, ¿sí? Ese es el miedo. Ese es, digamos que una parte del miedo. La otra es ser rechazado por quien soy. Entonces el bebé prefiere no mostrarse mucho, quedarse ahí como encogidito, como escondidito, y entonces ahí es cuando se experimentan esas parálisis, ¿cierto? Y los dolores incluso articulares, musculares en un adulto, o que no puede gestionar a veces ni vocalizar algo y se queda a veces en público paralizada la persona, ¿sí? Como, ¿y aquí qué digo y qué hago? Por el miedo al caso. Entonces mejor me silencio y no soy tan visible, me escondo, ¿sí? A veces hay esa tendencia, a mí me hace esconderse, ¿cierto? Y entonces cuando hay esa experiencia en vientre, cuando la persona crece, no sé si fue el caso de ustedes, chicas, pero a la gran mayoría le ocurre que su fisionomía, su estructura corporal es delgadita, casi para pasar inadvertido, ¿cierto? Muy, muy liviano, muy delgadito, o muy pálido, que no me note mucho, ¿sí? La expresión del rostro. Incluso no son personas que quieran liderar algo en la gran mayoría de su vida, sino más bien estar como tras bambalinas, que no me noten mucho, y siempre es cuidando que yo no vaya a perderme o no vaya a perder la vida, porque de alguna manera es la necesidad esa de no ocupar espacio, de hacerse casi invisible para poder sobrevivir. No sé si les ha pasado algo de eso. La exposición, sí, de todas maneras. Me resuena mucho en mi caso, que era exponerme, o sea, era impensable tiempo atrás haber estado haciendo esto que estoy haciendo hoy día. Esto lo estoy haciendo gracias a todo el trabajo interno que he hecho conmigo. Si no, imposible. Yo hubiera estado
muy tranquilita en mi casa, haciendo mis cosas, bien calladita, bien tranquila, como decían por ahí, bien calladita se ve bien bonita. Pero claro, se trabajó todo eso y por eso hoy día puedo estar hablando, puedo estar exponiendo, porque claro, ya liberé esa parte. Por eso es tan importante liberarse, porque empiezan a salir muchas cosas. Sí, Así es. En mi caso no tanto el cuerpo físico, no, y el ser líder, no, tampoco es algo que con lo que yo haya, no, al contrario, de hecho considero que he sido líder en mi vida, pero he sido líder por cierto tiempo y después me voy para atrás, o sea, siempre he estado en esa lucha de ser ese ser, de ser ese ser que quiero ser, pero no puedo serlo porque me retraigo, y es más, en el vientre materno mi imagen es me contraigo, no quiero moverme, esa es mi imagen, ¿no? Y es lo que hago constantemente, me contraigo. Y de hecho durante mucho tiempo estuve encorvada, así agachada, dolores de espalda, porque me contraigo con el miedo a ser vista, ¿sí? Pero lo intenté, pero no podía. Hasta hoy, gracias a Dios, claro, como dice Clau, estamos aquí. Digamos que tu ser de amor, ese que está sin miedo, es el que quiere ser líder, ese que se ve, el que se ve, que se puede exponer, que no pasa nada, que estás protegida, que todo es posible. Ese ser de amor, esa conciencia de amor, que es el ser de sabiduría que todos tenemos, que es parte de nuestra divinidad, es el que quiere, ¿no? El que quiere ir como, venga, hagámosle que sí es posible, que, sí, que eso está, es bonito, así puede uno compartir este amor que uno lleva por dentro y que quiere de alguna manera regalarlo al resto. Pero ese otro personaje o esa otra porción de nuestra experiencia de vida, que es la humana, la que vivió el trauma, la que estuvo ahí en este vientre apachurradito, así encogido como tú dices, es el que no permite que tu verdadero ser sea quien es, sea quien quiere ser. Y por eso es que vives en esta experiencia dual o en esa lucha entre lo que sí te imaginas que te mereces, ¿cierto? Ir tras tus sueños, lograr alcanzar tus metas, pero esa otra parte que se contrae hace mucho peso hasta que tú no seas consciente de que eso simplemente fue una etapa en la que te querías garantizar la supervivencia, ¿sí? Así es. Es esa parte. Y por lo tanto, claro, una persona que tiene la máscara, ¿cierto? Porque se le pone ante el rechazo, entonces lo que hace es disminuirse, no mostrarse tal cual es, incluso minimizar sus logros, minimizar sus dones, minimizar sus talentos, ¿cierto? Incluso a veces se escuda en otra persona que podría representarle, a veces el marido, por ejemplo, si la persona es mujer y está casada, ¿sí? O el compañero de trabajo, ay, no, es que usted lo hace mejor que yo, aunque realmente ella lo haga mejor. Entonces, simplemente por protección manda al otro como por delante, como escudo, como, y lo estimula, lo anima más que ella misma, pero en el fondo se queda como con esa sensación de me hubiera encantado, me hubiera gustado, pero yo no soy tan buena a negarse uno la experiencia, los sueños. Claro, y ahí por eso huyes, ¿no? Le empiezas a dar el poder personal a los otros. Sí. Quería comentar que seguramente también en algunos puntos que uno se pueda identificar es también la manera de vestir, que la persona en el fondo quiera no aparecer tanto. Entonces todo lo que es el mostrarse, el estar ahí presente de cara, de vestimenta, como estábamos comentando también a lo mejor en el trabajo, quizás, por ejemplo, no ser un actor, pero quizás trabajar tras bambalinas, que es como el ejemplo típico, o tras las cámaras. Es como, me permito desarrollarme, pero no me muestro por miedo a morir, porque finalmente es eso, es miedo a morir.
como nos ha enseñado nuestra querida Leila, es que esta parte del cerebro siempre nos va a proteger. Siempre. Entonces, eso es súper importante para que podamos ir transitándolo. Así Exacto. es. Entonces voy a mencionar algunos aspectos en los que quizás tú que nos estás viendo o que nos estás escuchando y tratando de tomar notas, puedas verte identificado, ¿sí? Entonces van a ser como algunos rasgos de personalidad o algunos tipos de comportamiento que a la larga terminan como limitando la experiencia de la vida y haciéndola no muy agradable. Entonces, por ejemplo, las personas con herida de rechazo pueden experimentar que sus pensamientos son de autodevaluación. Entonces se critican constantemente, se autorrechazan, se autolimitan y corporalmente, por ejemplo, tienden a ser enfermizos. ¿Sí? Las personas tienden a expresarlo a través de síntomas físicos para evitar los regalos o premios de la vida. Entonces, por ejemplo, si hay un evento muy importante o me van a premiar por algo, o tengo la oportunidad de, no sé, presentar un proyecto al que le he dedicado mucho tiempo y llega el momento de mostrarlo y de hacerlo, de brillar con él, ¿cierto? Como la mamá de ese proyecto, y de repente llegó el día y ¡pum! Me enfermé, ¿sí? Entonces es como un auto boicot que genera la misma herida y que uno dice, pucha, pero tanto que le metí de esfuerzo, alma, vida y sombrero a esto, y en el último momento, exactamente, ¿sí? En el último momento el autogol, ahí, autogol. Entonces, estas personas huidizas tienden a hacerse muchos autogoles, no solamente a nivel físico, sino con otras cosas, ¿bien? Y usan términos, por ejemplo, es las personas que son huidizas o que tienen la herida de rechazo usan términos como nada, como desaparecer, como pánico, es como lo que está en su léxico permanentemente. Son personas que prefieren la soledad, son personas que no les gusta la exposición ni recibir mucha atención. Entre menos piropos y menos halagos, mejor, porque entonces no tengo la necesidad de estar huyendo. Entonces mejor me alejo, me mantengo a la distancia o me consigo personas que no estén interesadas en reconocerme, ni en mirarme, ni en nada, que yo parezca como invisible de alguna manera, ¿sí? Hay Totalmente otras, identificada. ¿cierto que sí? Sí, sí, así viví mi vida. Ahorita, tal cual, cada uno de los puntos que dijiste, así viví mi vida. Y luego, ¿sabes qué me pasaba cuando tenía un evento o algo? Me llenaba Ajá, de granos, mi cara se llenaba de granos. claro, Pero ¿por qué hoy? Justo, claro, eso era lo claro. que pasaba. Porque además la piel es tu carta de presentación y tu rostro en particular. Entonces, entre más lo tapes o se vea menos agradable, ¿cierto? Más vas a evitar. Es que es contradictorio, porque quieres evitar el rechazo y para eso Pero lo causas. Exacto, Claro. y tú misma te lo generas. Es que es el aprendizaje que tienes que tener en esta vida. Al final, recuerden que todo es un aprendizaje, entonces sí es muy importante todo esto que vamos platicando. Creo que ya no nos va a dar tiempo mucho de hablar De la otro y lo otra. haremos semana con semana o martes y jueves. Estén pendientes porque esto es sumamente importante, de verdad es información muy valiosa que deben de conocer. Y vamos a estar diciéndoles cómo los vamos a trabajar. Pero sí es importante que las toquemos de la manera en que lo estamos haciendo, de manera profunda y amplia, para que sea más fácil para el que está del otro lado poder identificarse y decir, pucha, ya entiendo y ya, ahora sí voy a tomar la decisión de ponerme en la lista de mis prioridades de primera, ¿sí? Claro. Porque si yo no avanzo, pues todo lo que yo quiero lograr va a ser muy complicado o muy lento o muy difícil que ocurra. Si yo no limpio y si yo no sano esto que me produjo esta herida, va a ser más complejo que yo pueda lograr lo que estoy queriendo alcanzar. Entonces, sí, por ejemplo, en grupo, cuando están en grupo, las personas que sufren la herida de rechazo suelen eclipsarse o se meten en un caparazón o no opinan. Son los que se les comió la lengua el ratón. ¿Sí?
Y también se perciben incompletos o no suficientes, ¿sí? Entonces no soy suficiente para. Y o quieren, si no está todo perfecto, no son capaces de lanzarse a exponerse. Y como nada nunca queda perfecto, entonces esa exposición se queda eternamente como una promesa incumplida. Entonces es una sensación, una experiencia de una mezcla de sensaciones bien complejas y la persona sufre, obviamente, porque por un lado la vocecita de acá le dice, tú puedes, tú eres capaz, y la otra le dice, no, ¿de dónde sacas esas ideas si tú no naciste para esto? ¿Sí? Entonces, esta experiencia es bien interesante. Y suelen interpretar el rechazo como que es su culpa, ¿sí? Entonces, el bebé, cuando uno lleva a la persona a que experimente la emoción y luego le pregunta, ¿y qué pasa si eso es así? Entonces la persona responde, ¿y qué ocurre si entonces esto es lo que pasa? Entonces, esa pregunta-respuesta va llevando a la persona a identificar que en el fondo lo que se siente es culpable por la experiencia que le está ocurriendo y culpable porque mamá se está sintiendo de esa manera. Casi siempre el bebé, por empatía, se siente responsable por la infelicidad o la felicidad de la mamá, ¿sí? Y eso hace que vaya cargando a lo largo de su vida esa sensación de culpa si no la reconoce abierta y conscientemente. Y otra situación muy importante es que como no se permiten ser premiados, se sabotean, como lo dijimos ahorita, pero además hacen o activan esta experiencia de la perfección, de que no se permiten cometer errores y se autocastigan incluso cuando esos errores llegan. Y también experimentan, gracias a la posibilidad de poder cometer errores o de sentirse responsables de lo que pueda ocurrir, empiezan a experimentar ataques de pánico o ansiedad. Entonces, las personas que tienen miedo al rechazo, cuando están justo a la entrada de exponerse, entonces se les acelera el corazón, empiezan a sentir que se van a morir, ¿sí? Cuando les da la taquicardia por los ataques de pánico y la ansiedad. Entonces, una persona que tiene ataques de pánico o que tiene estos eventos de ansiedad, muy seguramente cuando la llevamos al vientre materno va a poder identificar qué fue lo que las ocasionó y ¡pum!, ya va a poder trabajar en ellas y ya su vida va a ser mucho más llevadera y mucho más fácil y no tendrá que depender exclusivamente de medicamentos que lo que hacen es tratar de tranquilizar a la persona, pero no está solucionando lo que lo está ocasionando. Entonces siempre va a estar con el efecto rebote cuando no está bajo el efecto de la pastillita. Muy bien, entonces esto sería como a grandes rasgos lo que queríamos traerles con respecto a la herida del rechazo y ya muchos de ustedes podrán verse identificados en algunos de sus aspectos y no sé si quieran agregar o comentar algo más, chicas. Yo sí, ya me acordé lo que iba a decir. Ya me vino a la cabeza. No, quería hablar del aprendizaje, que recordemos que venimos a esta vida con un objetivo. El objetivo es aprender y aprender a ser felices, a alcanzar el amor incondicional, librando todas estas cargas que traemos, que como pueden escuchar, a veces ni siquiera son nuestras, donde lo iremos descubriendo poco a poco, ¿no? De eso se trata, ir descubriendo poco a poco por qué, pero también recuerda que tú escogiste llegar aquí, tú escogiste llegar a este vientre con esta madre y con este padre, o solo con la madre, o como haya sido tu situación o la circunstancia en donde hayas nacido, al final tú lo escogiste con un único objetivo, que es el aprendizaje. Estas heridas de las que empezamos a hablar hoy, son heridas que tenemos todos los seres humanos, todos. Y son las heridas justo que hay que trabajar para lograr transformarnos hacia el amor incondicional. Hablábamos la semana pasada de la empatía. Con todo esto que compartimos, no queremos nunca que vaya a haber otro juicio hacia papá y mamá
claro, como papá y mamá me trataron así, entonces por eso me pasó lo que me pasó. No, no, esa nunca es nuestra intención. Nuestra intención es que tú vayas y veas lo que sentiste y lo que has venido repitiendo durante tu vida, como dijo Claudia hace rato, esas ideas que tú mismo te creaste, porque estando en el vientre materno, ya estando ahí, nadie te dijo, eres rechazada, no te queremos. No, no, no. A mí no me lo dijeron, yo lo sentí, ¿no? Fue mi experiencia en base a todas esas emociones, en base a lo que mi hermana comentó, yo así me sentí, pero nadie me lo dijo, puesto que estoy aquí, estoy viva, nací. Si fuera así, no hubiera nacido, no estaría aquí. Y hay que ser empáticos con papá y mamá, con todos nuestros familiares y reconocer que ellos también sufren, que ellos también tuvieron sus dolores, sus creencias, sus miedos. Y no sé si seas mamá o no sé si seas papá, pero tú mismo has vivido esas experiencias. Así es que siempre es importante esa parte, reconocer que todo esto es un aprendizaje que nos llevará a todos los seres humanos que quieran hacer esta transformación simplemente a vivir en un mejor lugar, en una mejor posición y ver las cosas desde otra perspectiva. Eso es lo que quiero agregar. Muy bien, muchas gracias, Eli. Y Clau, ¿qué quieres decir? Bueno, quiero recordarles que las personas con la herida del rechazo son expertos saboteadores, porque yo era una experta saboteadora en muchos detalles, que hasta que no los aprendí no me había dado cuenta. Yo pensaba que la vida justo llegaba a una situación y me quitaba de escena, pero cuando estás consciente que en el fondo lo vas creando tú, y eso es lo que vas a ir también conociendo en todo esto que estamos haciendo con Sanación de las Naciones, es que lo vas creando tú, finalmente, te vas a ir sintiendo mejor persona, te vas a ir reencontrando contigo mismo y te vamos a llevar de la mano paso a paso hacia tu interior, que es donde ahí está la magia, donde ahí todo está pasando, la fiesta, la alegría, todo está ahí adentro. Afuera es solamente una proyección, un espejo maravilloso, pero está dentro, todo está dentro, así que vamos a estar estos 5 lives, me imagino que van a ser casi uno por tema, los vamos a ir incorporando para que estemos conscientes, para que traigamos más conciencia a nuestro día a día y con eso vayamos viendo nuestro crecimiento personal. Así que agradezco mucho que nos estén escuchando, que te estés dando esta oportunidad y este tiempo de aprendizaje, porque finalmente es lo mejor que puedes hacer por ti. Así que muchas gracias, gracias Leila, gracias Eli, por estar siempre a mi lado. Las quiero mucho. Ay, genial. Padrísimo, muchísimas gracias Leila, Clau, también las amo de verdad. Aquí pueden ver como no hay ningún rechazo en absoluto. Al contrario, puro amor incondicional. Hemos superado la herida. Así es, hemos superado la herida y eso es lo máximo. Pues muchísimas gracias, nos estamos viendo el jueves. Recuerden estar pendientes de nuestros posts para anunciar que cómo vamos a ir platicando sobre estas heridas del alma tan importantes para trabajar, para sanar nuestra nación. Gracias. Chao.